¿Qué tal, amigo de Ascope Turístico? Hoy vamos a conocer un poco más acerca de la historia de Ascope. La ciudad de Ascope se encuentra a 620 kilómetros de Lima, sobre la margen derecha del río Chicama. Ascope no siempre fue tal como lo conocemos ahora, por eso hoy vamos a conocer un poco más acerca de nuestra historia. Respecto al nombre, estudios lo ubican en la época de ocupación moche, ya que Ascope significa Ascopae, que quiere decir el que mira, el que vigila. Otros estudios creen que proviene del yunga ajacope, que significa abundancia de hiladores de algodón. Por otro lado, para el historiador César Espinosa, el nombre Ascope proviene del topónimo mochica Ascopeut, que significa de la parte alta. Durante la época prehispánica, las tierras de Ascope fueron dominio de sociedades y culturas ancestrales, como el hombre paijanense, la cultura cupisnique, salinar, gallinazo, moche, chimú y finalmente inca. Muestra de ello tenemos recintos y vestigios como el Cuculicote, Cruz de Botija, Canal Alto La Pichona, la Laguna de San Bartolo, la Fortaleza de Facalá, entre otros. Así, según el historiador Jorge Ceballos, antes de la llegada de los españoles, estas tierras estaban bajo los dominios de un cacique o jefe principal llamado Zipica Huamán, contemporáneo con el Inca Huayna Cápac. Durante el siglo XVI, el primer cacique principal y gobernador del Valle de Chicama fue Alonso Caxahuamán. Así lo reconocieron unos documentos de 1588, donde mencionan que también se bautizó en la fe cristiana. Por eso, entre 1566 y 67, en la visita de Gregorio González de Cuenca, encargado de la nueva ordenanza de reducciones, describe a Ascope como un pueblo para reducción de indios, es decir, donde se reunían indígenas para adoctrinarlos en la fe cristiana y para tener una mejor administración tributaria. Durante el siglo XVIII, hacia 1760, Miguel Feijóo dice que Ascope era una hacienda de pan llevar, que lo poseía como legítimo heredero don Manuel Roldán Tinoco y Cabero. También mencionó que allí vivían mestizos e indios. Algunos de ellos bajaban de la sierra para trabajar como jornaleros o alquilar terrenos. Para el siglo XIX, en documentos de intendencia de 1817 del Archivo Regional de la Libertad, Ascope figura como un pueblo productor de harina y trigo. Más tarde, por reglamento provisional del 12 de febrero de 1821, Ascope pasó a ser uno de los 6 distritos del Valle de Chicama que conformaban la provincia de Trujillo. Según la Sociedad Geográfica de Lima, en 1846, Ascope fue categorizado como pueblo, y en 1859 ya se hallaba habitado por hacendados y terratenientes, debiendo su nombre a una hacienda que existió en el lugar, perteneciente a un señor Meléndez de Chachapoyas. Para esa misma época, Germán Stiglitz dice que el pueblo era llamado el Puerto de la Sierra, porque servía como punto de acceso tanto de la costa a la sierra y de la sierra a la costa, mediante un camino que pasaba por el cementerio. Por eso ya se habían establecido en el pueblo varias tiendas comerciales. Incluso continuamente se estaban construyendo casas que cumplían con las expectativas de sus dueños debido a sus comodidades. En la descripción que hizo Antonio Raimondi, menciona que Ascope tenía buenas casas con una plaza grande y una iglesia miserable y pequeña, porque su estructura databa de tiempo de los españoles, por lo cual sugirió que se construyera una más grande debido a que su población iba cada vez más en aumento. En 1873 se instaló el primer consejo municipal, eligiéndose como primer alcalde del distrito a don Francisco Vargas. En ese año también se fundó en el pueblo el Banco del Valle de Chicama. En 1875 empezó a operar el ferrocarril que unía Ascope, Trujillo y Salaberry, y para 1876 se creó un ramal que unía Ascope con Chocope. Por eso, en 1878, la línea férrea que ingresaba desde Facalá lo hacía por la finca La Capilla. Cabe resaltar que el final de los ferrocarriles vino con la reforma agraria de la década de 1960. Al iniciarse el siglo XX llegaron cambios significativos para Ascope. Mediante la Ley de Creación Distrital del 10 de noviembre de 1900 fue elevada a la categoría de ciudad. Asimismo, durante esa etapa se fundaron fábricas, la higiénica de don Luis Guiber y la Aurora de Sebastián Zambrano, dedicadas a la producción de bebidas gaseosas, fideos, jabones, entre otros. Como dato importante, tenemos que durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, Ascope vivió un desarrollo industrial y poseía grandes tiendas comerciales que abastecían a la sierra como Contumasá y Cascas. Dicha hegemonía empezó a declinar porque los Gildemeister, dueños de Casa Grande,
lograron disponer del puerto de Chicama en 1917. Ellos empezaron a importar productos de Alemania para venderlo a precios más bajos. Así las fábricas y los negocios de la ciudad fueron desapareciendo paulatinamente. Para la década de los 80, es decir, el 1 de junio de 1984, el presidente constitucional del Perú, Fernando Belaúnde Terry, promulgó la ley número 23845, creándose la provincia de Ascope con su capital, la ciudad de Ascope, además de sus distritos Chicama, Chocope, Magdalena de Cao, Paiján, Rasuri, Santiago de Cao y Casarani. Finalmente, el pequeño pueblo de indios que pasó a convertirse en ciudad terminó siendo capital de provincia, que además llevaba su mismo nombre. Nos vemos hasta la próxima.